Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches en realidad. Ya no sé qué. Esta es la tercera transmisión del día, así que sí, harto tiempo en internet en el día de hoy. En esta clase vamos a estar viendo el primer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster juntos. Así que les invito a esperar un momento para que se conecten. Los que se están conectando y para que también puedan abrir sus confesiones. ¿Se acuerdan que está acá en el grupo está el PDF de la confesión de fe, ¿cierto? Para que puedan ahí descargarlo y ir leyendo juntos este primer capítulo de la confesión. A ver. Un saludo al John, que está conectado y con quien también estuvimos hace unas horas haciendo otro programa en Esperanza en lo Visible. Y bueno, vamos a empezar ahora con el capítulo número 1 de la Confesión de las Santas Escrituras. Sección 1 del capítulo 1 dice así: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por lo cual las santas escrituras son muy necesarias. Y tanto más cuanto que han cesado ya todos los modos anteriores por los cuales Dios se reveló su voluntad a la iglesia. Entonces, en esta primera sección, básicamente, empieza diciendo que todos tienen un conocimiento de Dios. La Biblia habla de una revelación natural, ¿cierto?, de Dios a través de la creación. En Romanos 1 y en otros lugares podemos ver esta realidad bíblica, que el hombre tiene un conocimiento de Dios que recibe a través de la naturaleza y incluso a través de la naturaleza puede entender algunos de los atributos y algunos de los aspectos de Dios. Pero ese conocimiento, de Dios no es suficiente finalmente para salvarlo. Es suficiente para condenarlo y para hacerlo responsable ante Dios. Y como dice Pablo, dejar al hombre sin excusa en Romanos 1, pero no es suficiente para salvarlo. Entonces, el propósito principal de las escrituras es la revelación escrita que Dios nos ha dado, es para dar a conocer la voluntad de Dios a su iglesia. ¿Se fijaron en eso? Que la confesión, de hecho, eh, usa la palabra iglesia. En la sección 3, la primera parte, en el punto número 3, y habla de en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad para su iglesia. Y esto tiene que ver con el tema también de la teología de pacto, donde nosotros vamos a ver eso más adelante en la misma confesión, pero entendemos que la iglesia no es algo necesariamente que empezó en Pentecostés. La palabra eclesía, como comentaba hoy día también en el programa, significa asamblea y los llamados y todo esto. Entonces, eso es algo que no inició con la primera venida de Cristo, sino es algo que vino de antes en ese sentido. Es algo que se extiende a través de toda la historia de redención.
Entonces, en ese sentido, el propósito de la revelación escrita de Dios siempre ha sido dar a conocer la voluntad de Dios a su iglesia, que se extiende a través de todos los siglos, de Set hasta el día de hoy, finalmente. Entonces, por eso Dios nos ha dado su revelación escrita, para dar a conocer su voluntad. Adelante, Señor. Tenemos un invitado en vivo y en directo. Entonces, punto número 4 acá, y habla de la, bueno, número 3 habla de la malicia de Satanás, del mundo, y por esa razón Dios dejó esa revelación por escrito. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia a torcer lo que Dios dice, ¿cierto? Hay una tendencia humana de tomar la palabra de Dios, incluso en el principio vemos esto, ¿cuál fue el primer mandato o el primer orden que Dios les dio, ¿cierto? A Adán y Eva era: no coman, que Adán no comiese del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Eva ya empezó a torcer lo que Dios había dicho, y Satanás empezó a decir: ¿realmente Dios ha dicho esto? Entonces Dios, sabiendo que el hombre tiene esa tendencia a torcer lo que Él ha revelado, decidió entregarnos su palabra por escrito. Y si es algo escrito, es algo que nosotros podemos ir y verificar si realmente es así. Y eso es algo increíble del gran regalo que tenemos de poseer palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, podemos ir de esa manera directo a la fuente. Y finalmente habla de que es muy importante que nosotros tenemos este registro escrito, porque han cesado ya los otros modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Y eso es un punto importante, especialmente en el contexto de la Reforma, porque en cuanto a autoridad divina y en cuanto a la revelación de Dios, había un gran desacuerdo aquí entre los reformadores y la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Romana enseñaba que, bueno, en realidad habían tres fuentes de autoridades para la Iglesia. Había las Escrituras, por un lado, pero también estaba la tradición de la Iglesia, y también, en tercer lugar, estaba el magisterio, la Iglesia viva. Y la Iglesia viva finalmente era la voz de Dios. Ahora, según los católicos, estas tres fuentes de autoridad tenían una igual valor, eran igual en cuanto a su autoridad. Pero en términos prácticos, el magisterio es el que interpretaba, número uno, la palabra de Dios, y también interpretaba la tradición. Entonces, al final, terminaba en lo práctico siendo el magisterio la voz de Dios en la tierra, en ese sentido. Pero nosotros acá entendemos que no es así, que los apóstoles murieron y nos dejaron sus escritos. Entonces, nosotros para poder nosotros para poder escuchar la palabra de Dios y escuchar la autoridad apostólica, no necesitamos ir al sacerdote, no necesitamos ir al papa, sino que podemos leer las mismas palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y podemos leer la palabra de Dios que Dios ha revelado a través de toda la Biblia. Que John está diciendo: estoy agregando a algunos hermanos que comenzarán a participar del primer año de Pichilemu y de Iglesia de Paine. Excelente, hermanos. Bienvenidos. Y bueno, esta grabación va a quedar en línea después, así que si es que llegan un poco más tarde, van a poder ver este video de todas maneras. Pero
darle la bienvenida a los que han ido llegando y se han ido sumando a la transmisión. Muy bien, este es el primer punto, en capítulo 1, sección 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dice, bajo el nombre de Santas Escrituras o de Palabra de Dios escrita, se encuentran todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son. Y bueno, aquí en esta parte básicamente vemos una lista de lo que son los 66 libros bueno, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del canon, del Nuevo Testamento. Entonces, son todos los mismos libros que usted tiene en su Biblia. Y finalmente, después de dar todos estos nombres, dice, todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. Y ahora voy a leer el punto número 3, sección 3, antes de comentar en lo anterior. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos. Entonces aquí hay una clara diferencia que se hace entre los 66 libros de la Biblia y después se mencionan a estos libros llamados apócrifos. Y bueno, estos libros apócrifos son libros que fueron compuestos en el tiempo intertestamentario, porque no confundamos, porque muchos hoy en día hablan, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y este otro libro. Esos no son esos no son los libros apócrifos, esos son como libros gnósticos, son otro grupo de libros que ni la Iglesia protestante ni la Iglesia católica considera, bueno, incluso la ortodoxa, ninguna, hasta donde yo sé, considera esos libros como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás como escritura, ¿cierto? Pero sí en la Iglesia católica toman como escritura estos libros llamados apócrifos, que fueron escritos en el tiempo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente. ¿Y por qué? Bueno, primeramente, ¿por qué nosotros como protestantes recibimos solamente los 39 libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios en cuanto al Antiguo Testamento y no incluimos estos libros apócrifos? Bueno, la razón es bastante sencilla, porque Cristo y sus apóstoles recibieron el canon judío en sus tiempos como palabra de Dios. De hecho, vemos que Cristo cita los libros específicos del Antiguo Testamento, pero también en algunas partes habla de las secciones del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en algunas ocasiones, ¿cierto? Jesús hablaba de lo que había dicho Isaías o lo que dijo en el libro de Moisés, ¿cierto? Ahí está citando el Pentateuco, está citando al profeta Isaías como libros específicos, o el Salmo, ¿cierto? Está hablando de libros específicos de la Biblia. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Lucas 24, versículo versículo 44, Lucas 24, 44, en este contexto Jesús está, esto fue cuando aparece a sus discípulos después de su resurrección, y versículo 45 dice que abrió sus mentes para entender las escrituras. Entonces básicamente Jesús se sienta con ellos y tiene un estudio bíblico. ¿Cómo nos gustaría estar en ese estudio bíblico, cierto? En vez de este. Sentarse con Jesús a escuchar la palabra de Dios explicada. Pero el versículo 44 dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes.
era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y lo que nosotros tenemos que entender acá es que estos tres términos que Jesús usa finalmente, se refiere no se refiere, por ejemplo, acá simplemente a los salmos, sino a lo que nosotros llamamos la literatura de sabiduría, en ese sentido. Entonces, finalmente los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres secciones. Tenían el Pentateuco, que es el Torá, y después de eso tenían los profetas, y nosotros, nosotros como cristianos pensamos los profetas, tenemos los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, y todos estos, y después tenemos los profetas menores. Eso para nosotros es los profetas, pero para los judíos los profetas incluían lo que nosotros llamamos los libros históricos. Incluía crónicas, incluía Primera, Segunda de Reyes, Samuel, todos estos libros históricos eran parte de los profetas. Entonces, cuando Jesús está hablando de estas tres secciones, está hablando de los profetas, o sea, de la ley, los profetas y los salmos, se está refiriendo a la totalidad de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, porque la ley son los 5 libros de Moisés, los profetas son los libros históricos y todos los libros como Isaías y todos los otros que nosotros llamamos proféticos, y los salmos incluía todos los libros de sabiduría como Job y Proverbios y los salmos y Eclesiastés, ¿cierto? Entonces, Jesús básicamente al hacer esta afirmación está validando de esta manera el canon que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, el canon básicamente judío. Ahora, ¿por qué los católicos romanos incorporaron estos otros libros al canon del Antiguo Testamento? Bueno, esto tiene que ver con una confusión que hubo en el tiempo de San Jerónimo, cuando él hizo su traducción de la Biblia al latín, básicamente, y porque un documento muy importante es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, básicamente, y esto fue hecho varios cientos de años antes del tiempo de Jesús, pero esta traducción fue muy importante. De hecho, la mayoría de los textos, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la mayoría de los textos que se ocupan cuando se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son citas de la Septuaginta. La Septuaginta, de hecho, era la Biblia de la iglesia primitiva, podríamos decir. Y por eso este es un punto muy importante, porque he escuchado a pastores decir que, bueno, nosotros por un tiempo no teníamos la Biblia, que habían cristianos que no tenían la Biblia. Eso es mentira, eso es totalmente falso. El pueblo de Dios, la iglesia siempre tuvo una Biblia. La Biblia primera que tenían era la Septuaginta. Después, obviamente, los evangelios, los escritos de Pablo y todo lo demás se fueron sumando, pero siempre tuvieron la palabra escrita en ese sentido. Entonces, no caiga en esa confusión que es tan común hoy en día. Ahora, en ese sentido, la Septuaginta, cuando Jerónimo estaba haciendo su traducción de la Biblia al latín, él usó la Septuaginta como la base de la traducción. Y el problema es que junto con sus textos de griego en cuanto a los libros del Antiguo Testamento, también se habían traducido varios de estos libros apócrifos al griego. Entonces Jerónimo asumió, como también se habían traducido estos textos, que eran parte del canon del Antiguo Testamento, pero Jerónimo simplemente estaba equivocado.
en ese sentido. Y de hecho este es un punto muy importante porque la gran mayoría de... Uno a veces piensa, no, pero que los padres de la iglesia vivieron más cerca del tiempo de Jesús, entonces ellos probablemente tenían mejor información que nosotros. La verdad que en muchos casos es totalmente lo contrario. De hecho, la mayoría de los padres de la iglesia ni siquiera hablaban hebreo. Entonces ese es un punto, bueno, no quiero desviarme demasiado en ese tema, pero es importante estos temas del canon. Ahora, ¿dónde estaba acá? Entonces, vemos que, bueno, como ya mencioné, Cristo cita a libros específicos del Antiguo Testamento y también habla de la totalidad del Antiguo Testamento como palabra de Dios y que finalmente todo esto hablaba de él. Y mencioné Lucas 24, 44, también pueden ver Marcos 14, versículo 49 o Juan 5, 39, son algunos ejemplos de eso. Otro punto, los apóstoles también citan al Antiguo Testamento como palabra de Dios. Entonces vemos Pablo, por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 15 y 16, hablando de las escrituras, siendo inspirada por Dios. Obviamente lo que Pablo tenía en mente cuando estaba hablándole a Timoteo era específicamente la escritura del Antiguo Testamento. Entonces vemos también que en el tercer punto, que Cristo reprende a los judíos en el Nuevo Testamento por desobedecer las escrituras, ¿cierto? Pero nunca les corrige o nunca los reprende por falsificar o corromper el texto. En ningún momento Jesús estaba discutiendo que lo que ellos tenían era palabra de Dios. Jesús aceptaba el mismo canon que ellos en cuanto a las escrituras, ¿cierto? No les estaba diciendo, oye, pero ¿por qué tienen el libro de Esther acá? O algo así, ¿cierto? Siempre la discusión era, tenían la palabra de Dios, pero no la obedecían. Y ese realmente es un punto muy importante, porque muchos quieren decir y afirmar que las escrituras se han corrompido, incluso los musulmanes muchas veces discuten ese punto con los cristianos, que sí, que realmente tenían la revelación de Dios, pero eso se perdió, cosa que no es así. Entonces, el canon que judío, finalmente, como ya mencioné, que aceptó Jesús y sus seguidores, es el mismo canon que tenemos hoy en cuanto a los 39 libros del Antiguo Testamento. No solo eso, pero también podríamos hablar del historiador judío Flavio Josefo, que nació en el 37 después de Cristo, y en su obra también repite el mismo canon hebreo que tenemos hoy día nosotros, finalmente. Y obviamente, como ya mencioné, la Septuaginta tiene los mismos libros. Entonces, finalmente, como cristianos, estamos siguiendo a los judíos en esto y tenemos el mismo canon del Antiguo Testamento porque es lo que Jesús recibió y nosotros seguimos a Jesús. Si Jesús dijo que es palabra de Dios, entonces nosotros aceptamos que es palabra de Dios. Entonces, en este sentido, igual es interesante también, como último punto en cuanto a los apócrifos, que incluso en la Iglesia Católica Romana fue un tema de discusión, y de hecho, recién en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se establecieron como aceptados universalmente como escritura los libros apócrifos. Entonces, aún la Iglesia Católica demoró mucho tiempo en esto. Ahora, eso no significa que uno no puede leer esos libros, y de hecho algunos son interesantes, como los libros de Macabeo y esto, tienen elementos históricos en cuanto a batallas y cosas que pasaron en el tiempo intertestamentario, y como la confesión acá no nos prohíbe leerlos ni nada por el estilo, sino dice no deben aceptarse ni usarse, sino de manera que otros escritos humanos. Entonces, de la misma manera que podemos leer C.S. Lewis, que podemos leer cualquier otro autor cristiano, podemos leer estos libros, pero no
ponerlos en el mismo nivel que las Escrituras. Ok, punto número 4. Dice, la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son palabra de Dios. Ahora, este es un punto este y el próximo punto son bastante importantes porque tienen que ver con nuestra doctrina de sola escritura. Y nosotros creemos que la escritura finalmente es el estándar final en todo, es nuestra corte final a la que apelamos en cuanto a autoridad como cristianos. Pero muchos de otras tradiciones, como la católica romana o incluso la griega ortodoxa, no aceptan sola escritura. De hecho, la rechazan. Y quizás para la mayoría no tenemos tanta interacción con gente de estas tradiciones. Pero una pregunta que muchos de ellos te van a hacer, si es que alguna vez conversas con un católico romano que conoce bien su religión o con un ortodoxo, en cuanto a sola escritura, te van a decir, bueno, pero ¿cómo sabes que finalmente qué es palabra de Dios? La iglesia es la que decidió qué era la palabra de Dios. Por lo tanto, para tu doctrina de sola escritura, tú necesitas la iglesia. Y nosotros somos la verdadera iglesia, por lo tanto nos necesitas a nosotros. Ese es básicamente el argumento católico romano en contra sola escritura. Pero este punto número 4 es muy importante porque dice que las escrituras por las que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Este punto 4 refuta esa idea católica romana. Las escrituras no vinieron de la iglesia en ese sentido. Las escrituras no cobran autoridad porque la iglesia en algún momento decidió que eran escritura. No, es al revés. La iglesia está sujeta a las escrituras. Y no es que un día la iglesia llegó con un timbre y dijo, ya, bueno, Hebreos ahora es palabra de Dios. Y antes de eso era simplemente un escrito humano. No, desde el mismo momento, antes que la tinta se secó en la primera copia del libro de Hebreos, ya era palabra de Dios porque era inspirado por Dios, finalmente. Entonces, es muy importante entender esto. ¿No? El tema del canon no tiene que ver con la iglesia dando su sello de aprobación. Tiene que ver con la iglesia reconociendo lo que Dios ya ha inspirado. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y es por eso que nosotros afirmamos que las escrituras mismas tienen autoridad. Y la autoridad de las escrituras vienen porque son inspiradas por Dios y no vienen por agentes humanos externos que vienen y le dan su sello de aprobación o le dan autoridad en ese sentido. Número 5, volviendo al capítulo 1 de la confesión. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. A la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el que es el de dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, y las muchas otras incomparables excelencias y en su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad
de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces, sí, finalmente la iglesia puede ser algo bueno, puede movernos, inducirnos a tener reverencia por la palabra de Dios. Y eso es muy bueno cuando la iglesia obra y trabaja de esa manera. Y también hay un montón de otros elementos del texto en sí que hablan de su veracidad, básicamente lo que nos está diciendo esta sección. Pero finalmente, el Espíritu Santo es el que nos mueve cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos da testimonio en nuestro corazón de la veracidad finalmente de la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros vamos a ver más adelante también la obra en el corazón que Dios hace es algo sobrenatural. El hombre natural no puede recibir las cosas de Dios porque se entienden espiritualmente. Y esto es una realidad. Tú puedes tener una persona que sabe griego, hebreo, que sabe crítica textual, sabe muchísimo en cuanto a todo lo que hay alrededor, pero si el Espíritu Santo no hace su obra de regeneración, finalmente ese hombre va a ver el texto bíblico desde su muerte en delito y pecado y no con los ojos que Dios nos da a través de su Espíritu. Como dice finalmente Romanos 8:7, ¿cierto? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces quizás puede entender todo el vocabulario griego, puede entender la sintaxis y todo lo demás, pero si está la mente puesta en la carne, no va a recibir la ley de Dios, no va a amar la ley de Dios, porque como vemos, el amor a la ley de Dios, Salmo 119, viene con el conocer a Dios. Ahí es donde nos deleitamos en sus mandamientos, ahí es donde nos deleitamos en su palabra finalmente. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo estoy más o menos pendiente del chat acá en el grupo para los que están viendo y no tengan temor de escribir o incluso el público en vivo si tienen alguna pregunta o comentario. Mientras vamos hablando de estos diferentes puntos, lo pueden hacer. Ok, muy bien. Vimos recién el punto 5. Ahora vamos al punto número 6. Dice, el consejo completo de Dios tocante en todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Entonces, bueno, varios puntos vemos acá. Finalmente, el consejo completo de Dios lo encontramos en las Escrituras en relación a temas como la salvación, la fe, cómo debemos vivir como cristianos. Todo eso está expresamente expuesto en las Escrituras en ese sentido.
No necesitamos más revelación de estas cosas porque Dios ya las ha revelado. Pero también, y este es un punto muy importante para entender que esto es algo vivo también, no es simplemente un texto muerto, sino que, como afirma el segundo punto acá, necesitamos la iluminación interna del Espíritu de Dios para entender realmente de manera salvadora lo que está revelado en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ilumina cuando estamos leyendo el texto también. Hay algo vivo que ocurre cuando nosotros escudriñamos y leemos la palabra de Dios en ese sentido. Y bueno, también se habla y se usa este lenguaje de deducir ciertas cosas por buena y necesaria consecuencia. Esto tiene que ver con cosas que no están expresamente escritas y expresamente enseñadas en el texto. Esto básicamente significa que muchas veces tenemos principios en las escrituras a las cuales podemos aplicar en estas situaciones y para tener y conocer la voluntad de Dios para estas cosas. Por ejemplo, la Biblia nunca nos señala si es algo bueno o malo que manejemos autos o que usemos aviones. Pero esas cosas nosotros podemos considerarlas y verlas por medio de buenas y necesarias consecuencias, deducir lo que si estamos haciendo algo correcto según la palabra de Dios, obviamente. Entonces esto tiene que ver con razonar desde los principios bíblicos. Obviamente siempre nuestra el primer orden de cosas va a ser ir y ver qué dice la palabra, qué dice el texto, ¿cierto? Pero en momentos donde no tenemos una enseñanza explícita del texto en ciertas cosas, podemos deducir desde los principios que el texto sí tiene y de las buenas y necesarias consecuencias, cuál debe ser nuestra conducta y cómo se debe andar finalmente en cuanto a esas cosas. Punto número 7. Las cosas contenidas en las escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Este es un punto muy importante porque a veces hay personas que intentan invalidar la palabra de Dios diciendo, mira, la Biblia es simplemente un texto al que la interpretación depende de quién lo está leyendo. La Biblia es un libro que puede ser torcida y usada de maneras infinitas, y por lo tanto, finalmente no tiene ningún significado, porque mira todas estas denominaciones y mira todo lo demás. Pero la verdad no es así. La verdad es que hay ciertas cosas que son más difíciles que otras para entender en las escrituras. Entonces, hay temas complejos, hay temas sobre las que tenemos poca luz y debemos tener cuidado al afirmar ciertas cosas. Y hay otros temas que son mucho más claros. Ahora, también es importante mencionar que no porque alguien dice que algo no es claro, significa que algo no es claro. Por ejemplo, hoy en día muchos dicen a raíz, ¿cierto?, de todo el movimiento LGBTI, ¿cierto?, de la homosexualidad, que la Biblia no es clara en cuanto a la homosexualidad ahora, que tenemos que realmente entender que no, la Biblia no condena a la homosexualidad. Pero eso no tiene nada que ver con una sincera lectura del texto. Simplemente eso es porque están intentando acomodar la enseñanza bíblica a las sensibilidades modernas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Al mismo tiempo,
debemos reconocer que hay ciertos temas y ciertas cosas que no son tan claras en las Escrituras como otras. Pero, y esto tiene que ver con la perspicuidad de las Escrituras. Y esto significa que las Escrituras se pueden entender, que el creyente puede tomar la Biblia en sus manos y puede recibir el mensaje de Dios. Quizás no va a entender todas las cosas, quizás se va a confundir cuando llegue al libro de Daniel y esté hablando la profecía de las 70 semanas o de los 10 cuernos, ¿cierto? Y todo lo demás. Hay partes que son más difíciles de entender que otras. Pero todo lo necesario el cristiano puede entender leyendo la palabra de Dios y obviamente siguiendo los principios correctos en cuanto a la interpretación bíblica. Punto número 8 del capítulo 1 dice: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. En aquellas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por el cuidado y providencia especiales. Por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y gran interés de ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos pueda adorar a Dios de una manera aceptable, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza. Muy bien, quizás este punto para nosotros hoy en día parece casi innecesario de cierta manera, porque tenemos tantas traducciones de la Biblia. Cada uno de nosotros, por lo menos, me imagino, tiene una Biblia. Tenemos Biblia en el teléfono, Biblia en el computador, podemos abrir Biblias en cualquier idioma en este momento prácticamente. Entonces, para nosotros esto es muy normal. Pero en el periodo antes de la Reforma, bueno, antiguamente hubo una buena cantidad de traducciones bíblicas, como se mencionó ahí, originalmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, incluso muchos cristianos de hecho usaron el Antiguo Testamento en griego también, usaron la Septuaginta, entonces, y después de eso se empezaron a hacer traducciones en varios idiomas, en siriaco, en cóptico, en latín. La Biblia se tradujo, pero con el tiempo empezó a haber una división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental, la iglesia romana y la iglesia griega, podríamos decir. Y la iglesia romana adoptó como su Biblia finalmente la Vulgata, que era la traducción de Jerónimo de la Biblia al latín. Entonces ya se alejaron un poco de los idiomas originales de la Biblia y empezaron, y esa fue por más de 1000 años casi la traducción de la Biblia oficial. Y en esos tiempos, incluso ahí Vulgata significa como común. La idea de Jerónimo no era hacer algo exclusivo, para nada. De hecho, estaba escribiendo en el Imperio Romano y el latín era el lenguaje del Imperio Romano. Pero después, con la caída de Roma y todo eso, el latín en la Edad Media se volvió un idioma como más exclusivo, podríamos decir. Fueron los sacerdotes y alguna otra gente como con recursos, solamente tenían la habilidad de leer y escribir en latín. Y por lo tanto, las escrituras no estaban en manos del pueblo. Entonces,
Con la Reforma Protestante, tenemos Guillermo Tyndale, que también tenía este deseo de ver la Biblia en el lenguaje común. Creo que fue el primero o uno de los primeros en traducir parte de la Biblia al inglés. Y otros empezó, obviamente Lutero cuando tradujo su Biblia al alemán fue algo revolucionario e importante, porque la iglesia no quería para nada que las personas comunes y corrientes pudiesen escudriñar las escrituras. Entonces, este tema es muy central y muy importante a la Reforma Protestante, la idea de que todos los pueblos y todas las personas tengan la habilidad de leer y escudriñar las escrituras en su propio idioma. Obviamente, no dejando de lado los idiomas originales. En este punto, dice finalmente que si vamos a discutir algún punto, tenemos que discutirlo finalmente desde el idioma original. Entonces, por eso, finalmente cuando estamos hablando de un punto por eso es muy bueno conocer griego, por ejemplo, o hebreo, cuando uno está viendo temas específicos de la interpretación bíblica. Pero aún así, abre la oportunidad de traducir y que todas las personas puedan leer la Biblia en su propio idioma, finalmente, para poder adorar a Dios, para poder escudriñar la palabra, para poder enseñarle a su familia y a sus hijos. Por todas esas razones debemos tener la palabra de Dios en nuestras manos y en idiomas que las personas normales puedan entender. Punto número 9. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad de un asunto. Esto es un elemento fundamental de la enseñanza bíblica. Nosotros comparamos escritura con escritura. Nosotros entendemos y creemos que la Biblia, como es finalmente el autor es Dios, Dios no es el autor de la confusión. Y si Dios no es el autor de la confusión, la Biblia tiene un mensaje claro y coherente. La Biblia no es contradictoria. Por lo tanto, por eso debemos comparar escritura con escritura. Y si hay una parte que parece estar un poco distinto a lo que hemos visto en la escritura, finalmente lo comparamos con el mensaje más claro bíblico para establecer su verdadero significado en ese sentido. Entonces hay una unidad en cuanto a las escrituras. Y al interpretar la Biblia debemos comparar un texto con otro, finalmente. Y si no, cuando tomamos un texto aislado, eso lo llamamos aisegis. Es como que aislamos un texto e intentamos de esa manera crear toda una doctrina. Y eso finalmente es lo que hacen las sectas. O sea, muchas sectas basan el texto bíblico, pero lo toman de manera aislado del resto de las. Y luego, el punto número 10, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Entonces, este punto final es esta idea de sola Escritura, que las Escrituras mismas son finalmente el juez supremo al decidir estas cosas. La Escritura misma es el estándar por el cual medimos todo lo demás. Muy bien, voy a dejar unos segundos, unos minutos para preguntas. No sé si alguno de los que está viendo
algo no quedó muy claro, tienen alguna pregunta que quieren escribir ahí en los comentarios antes de terminar. No sé si alguien acá en la galería en vivo tiene alguna pregunta y comentario. Yo hice una pregunta respecto a cuál tenía que ser nuestra posición frente a los libros apócrifos. Ajá. Y tú dijiste, bueno, que podíamos estudiarlos. Claro. Pero no sé en cuanto a otro tipo de libros. Pues hace poco un familiar me estaba preguntando por el libro de Enoch, que quería comenzar a leer el libro de Enoch, que lo había encontrado en internet. Ajá. Era muy rebuscado. ¿Qué cuidado habría que tener de repente en buscar ese tipo de información? Porque, como tú decías recién, pues en realidad lo que más deberíamos estudiar es la palabra de Dios, pero ahora por el internet hay tanta información disponible que podríamos a lo mejor leer algo que no debiera. Claro, entonces, ¿qué hacemos con algo, por ejemplo, el Raúl pregunta, como el libro de Enoch? Que hay un punto con el libro de Enoch que es importante, que el libro de Enoch no es necesariamente un libro histórico, y es un libro en ese sentido que lleva el nombre de alguien que no fue su autor, porque el libro de Enoch fue escrito en el tiempo intertestamentario, pero Enoch, y toma el nombre de alguien famoso, Enoch en este caso, y habla como si él lo hubiese escrito. Entonces ahí ya empezamos con un problema. Cuando se está falsificando el nombre del autor, ya es de dudosa procedencia la obra en ese sentido. Y lo mismo ocurre también con muchos de los evangelios gnósticos, como el evangelio de Tomás, no lo escribió Tomás.